El 29 de enero de 2022, el mundo de la música latina recibió una noticia que nadie esperaba, o quizás todos temían sin saberlo. Diego Verdaguer había muerto. 70 años de vida, 54 de carrera, 45 de matrimonio con la misma mujer. Y un secreto que había cargado durante todo ese tiempo. Un secreto que él mismo confesó. Y que después de su muerte, su esposa finalmente se atrevió a revelar sin filtros, sin eufemismos, sin la protección que da la presencia del otro. Lo que Amanda Miguel dijo cuando ya no había marcha atrás, cambió la manera en que millones de personas recuerdan a este hombre. Hoy vas a saber de su propia voz. ¿Cuánto tiempo estuvo Diego Verdaguer ocultando sus infidelidades, mientras construía la imagen del esposo perfecto y devoto? ¿Qué fue exactamente lo que confesó antes de morir, que dejó a Amanda completamente devastada, aunque ella misma eligió no irse? ¿Quién era la persona cuya identidad Diego le reveló directamente a Amanda? ¿Y por qué ese nombre lo cambió todo? ¿Por qué Amanda Miguel perdonó una y otra vez? ¿Y qué le costó realmente ese perdón que el público nunca vio? Si cierras este video ahora, jamás vas a saber lo que realmente pasó. Pero para entender esto, primero hay que entender. La historia de Diego Verdaguer no comienza en los escenarios. No comienza con aplausos ni con discos de oro, ni con el grito de millones de fans repitiendo su nombre desde México hasta España. Comienza mucho antes, no en una ciudad que lo formó y que luego él mismo decidió abandonar para buscar algo más grande. Comienza en Buenos Aires, Argentina, el 26 de abril de 1951. Ese año, esa ciudad, ese barrio. Un niño que nació con algo en la garganta que no era solo voz, era ambición, era necesidad. Era esa cosa rara que tienen ciertos seres humanos que los hace incapaces de quedarse quietos, de conformarse, de aceptar lo ordinario como destino. Su nombre completo era Diego Verdaguer, hijo de Miguel Ángel Bocado Verdaguer y Elmar Hernández Pérez. Una familia de clase media en una Argentina que todavía creía en el sueño de la movilidad social, en que el talento podía abrirte puertas que el dinero no alcanzaba a comprar. Y Diego creyó en eso desde muy chico. A los 14 años, algo ocurrió que marcaría el rumbo de toda su existencia. Un cantante llamado Larry Moreno lo vio, lo escuchó, y vio en ese chico algo que quizás el propio Diego todavía no sabía que tenía. Lo invitó a formar un dúo. Se llamarían Reno y Rino. Juntos grabaron 6 canciones para CBS. Tenía 14 años y ya estaba en un estudio de grabación. Ya estaba eligiendo música sobre todo lo demás. Ese detalle importa. Porque a esa edad, cuando la mayoría de los adolescentes todavía están descubriendo quiénes son, Diego Verdaguer ya había tomado la decisión más importante de su vida. Y con esa decisión vinieron todas las que siguieron. Cada elección posterior, buena o mala, más generosa o egoísta, tuvo su raíz en ese momento en que un chico de 14 años dijo sí a la música y sí a todo lo que la música traería consigo. A los 17 años ya se lanzó como solista. Su primer sencillo se llamó Lejos del Amor, producido y compuesto por Larry Moreno, bajo el sello RCA Víctor. La elección del título ya dice algo. Lejos del amor. Como si incluso entonces, antes de conocer a nadie, antes de casarse, antes de traicionar y ser perdonado, ya hubiera una distancia incorporada en su identidad artística, una separación entre lo que se muestra y lo que se guarda. Al año siguiente, participó en el Festival de la Canción de Buenos Aires, en el Estadio Luna Park, interpretando Yo Solo Yo. Esa canción también tiene un peso simbólico que solo se entiende mucho después. Yo Solo Yo. El yo que siempre terminaba primero en sus decisiones. El yo que Amanda tuvo que aprender a sostener junto a nosotros durante 45 años. El canal de televisión argentino. El 13 lo contrató como artista exclusivo.
Apareció en el programa de música juvenil más popular del país, El Sótano Beat. El compilado de ese programa vendió más de 500,000 de discos. Diego Verdaguer tenía 18 años y ya era conocido en toda Argentina. Pero Argentina no era suficiente. En marzo de 1970 fue elegido para representar a su país en el segundo Festival de la Canción Latinoamericana, en el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México. Allí se presentó junto a figuras internacionales que ya eran leyendas: Claudio Villa de Italia, Sergio Denis de Argentina, José José de México. Diego tenía 19 años y estaba parado en el mismo escenario que los grandes. Ese viaje a México fue más que un festival. Fue el primer paso hacia una vida completamente nueva. Una vida que no viviría en Argentina sino en México, que no construiría solo sino en pareja, y que no terminaría limpiamente sino con preguntas abiertas que solo la muerte vendría a cerrar, y no del todo. Después de separarse de RCA Víctor, Larry Moreno volvió a aparecer en su vida y lo llevó al Festival de Canciones de la Ciudad de La Plata, donde ganó el primer lugar. Ese triunfo lo llevó a ser fichado por MH Records, una discográfica que representaba a artistas del calibre de Eagles, América y Rod Stewart. Con el sencillo Yo Te Amo, Diego encabezó por primera vez las listas de radio en Argentina. Con el compositor Rubén López, escribió más de 7 sencillos que llegaron a la cima. Vendieron más de 2 millones de discos en Argentina. Diego Verdaguer no era una promesa, era ya una realidad. Y las realidades traen consigo sus propias complejidades, sus propias sombras, sus propios precios. ¿Qué pasa con un hombre joven, atractivo, exitoso, constantemente rodeado de admiración y deseo, que empieza a creer que las reglas normales no aplican para él? ¿Qué pasa cuando el mundo entero te dice que eres especial, que eres diferente, que lo que tú hagas está bien porque tú eres tú? Esa pregunta no tiene una respuesta sencilla. Pero la vida de Diego Verdaguer es, entre otras cosas, un intento prolongado de responderla. En 1975, los shows de Diego comenzaban a agotarse en toda Argentina. Ganó el premio al mejor espectáculo juvenil en el Carnaval del Estadio San Lorenzo, día donde se presentó junto a leyendas como Sandro de América, Camilo Sesto, Roberto Carlos, Cacho Castaña y Joan Manuel Serrat. Era el más joven de ese grupo. Era el que tenía todo por delante. Bajo la representación artística de Hugo López, Diego logró su primer gran éxito internacional con Volveré, una canción que tuvo un impacto enorme en México y vendió más de 5 millones de copias, ganándole varios discos de oro. Después vinieron Pescador de Amor y El Pasadiscos. Un contrato con la compañía mexicana Melody terminó de consolidar su presencia en el mercado más importante del idioma español. Era 1975. Diego Verdaguer era famoso, joven, con dinero, con futuro. Y en ese año exacto, en esa Buenos Aires que todavía lo reconocía y lo seguía, ocurrió el encuentro que lo cambiaría todo. Iba conduciendo por las calles de Buenos Aires. Era una tarde cualquiera. Iba camino a cenar con sus padres. Y en un semáforo en rojo, algo cruzó frente a su auto. No algo. Alguien. Él mismo lo recordó muchas veces, en entrevistas, en programas, con una emoción que parecía genuina cada vez que lo contaba, como si el tiempo no hubiera pasado, como si ese semáforo siguiera en rojo en algún lugar de su memoria. La conocí en la calle. Yo estaba conduciendo. Era 1975 y ella cruzó frente a mi auto en un semáforo en rojo. Hemos vuelto a esa esquina 2 o 3 veces. Yo soy más romántico que ella. Ese era Diego. Romántico. Así decía él. Y quizás era verdad. Quizás esa parte de él era completamente real, no actuada, no construida para las cámaras. Quizás Diego Verdaguer era capaz de amar profundamente y al mismo tiempo ser capaz de traicionar. Las dos cosas coexistiendo dentro de la misma persona, sin que una anulara a la otra. Eso es lo más difícil de entender en esta historia, y también lo más humano. 3 chicas caminaban frente a su auto. Él las vio.
Una de ellas se dio vuelta, aparentemente reconociéndolo. O dijo algo a las demás y todas se volvieron a mirar. Diego tocó la bocina, siguió conduciendo, y entonces ocurrió algo que define mucho de quién era. Dudó. Pensé. No voy a ir tras ella, recordó. Siguió manejando, pero después de una cuadra algo lo venció. Se dio la vuelta, fue a buscarlas. Caminó lentamente y las vio en el vestíbulo de un hotel. Estaban viviendo en ese hotel. Subió. Salió la hermana de Amanda, simpática, y ella fue la que los presentó. Les dije, voy a cenar, pero si quieren, Ina, vuelvo más tarde para tomar un café. Y volvió. Esta vez la hermana no estaba, solo estaba Amanda. Me encantaba su hermana, confesó Diego con una honestidad que resulta casi desconcertante. Pero si ella hubiera estado allí no habría durado un mes. Amanda salió. Se sentó en el asiento delantero de su auto y le dijo que también cantaba. Cuando la escuché cantar, era una canción en inglés, y ahí comenzó toda la historia. Esa es la versión romántica, la versión que Diego contó en televisión, no emocionado, mirando a la cámara con esa sonrisa que le conocían todos. Y es una versión hermosa, pero es solo una parte. Porque hay algo que Diego nunca mencionó en esas entrevistas llenas de romanticismo y nostalgia. Que antes de ese semáforo, antes de esa tarde en Buenos Aires, Diego Verdaguer ya había estado casado. Antes de Amanda existió otra mujer, una primera esposa cuyo nombre no aparece en los titulares, cuya historia es apenas un párrafo en la historia oficial de Diego Verdaguer. Pero que fue real. Fue un matrimonio. Fue una familia. Ella estaba estudiando Derecho. Nos casamos y yo me mudé con ella. Pero nuestra vida juntos fue muy complicada. Eso dijo Diego. Eso fue todo lo que dijo. Complicada. Una palabra vaga, cómoda, que puede significar muchas cosas o ninguna. Mencionó que las dificultades económicas habían sido un factor en las crisis de ese matrimonio. Pero también dijo algo más que dice mucho más sobre él que sobre ella. Ella era muy cambiante, a menudo infeliz. Sufría de depresión. Yo no tenía la capacidad para solucionarlo. Le di amor y a veces ella respondía, pero yo me sentía impotente. Así que para mí fue fácil decir adiós. Para mí fue fácil decir adiós. Esa frase merece detenerse aquí un momento. Para mí fue fácil decir adiós. Y en ese momento su hija Jimena tenía solo 1 año. 1 año de vida su hija. Un matrimonio que se terminó. Y para él fue fácil. No doloroso, no desgarrador. Fácil. ¿Qué dice eso de un hombre? ¿O qué dice eso de cómo Diego Verdaguer procesaba el compromiso, la permanencia, la responsabilidad emocional de quedarse cuando las cosas se complican? No lo juzga nadie aquí, pero sí importa entenderlo. Porque ese patrón, esa facilidad para soltar cuando algo se vuelve difícil, o para buscar afuera lo que se siente que falta adentro, ese patrón no desapareció cuando apareció Amanda. Solo cambió de forma. Diego llegó a México con su carrera en ascenso y con una historia personal que había quedado en Argentina. Una hija de 1 año, un matrimonio disuelto, una vida que había optado por dejar atrás. Y en México encontró a Amanda Miguel. Amanda era joven, talentosa, con una voz que podía parar el tiempo, y con algo en los ojos que Diego no supo describir de otra manera que diciendo que fue ella quien le robó el corazón. Esa metáfora la usó toda su vida. La ladrona. No era solo el título de su canción más exitosa, era la manera en que él veía a Amanda, como alguien que había tomado algo de él que ya no le pertenecía. Se conocieron en Argentina en 1975. Se convirtieron en pareja casi de inmediato. Diego, que ya era un artista reconocido, empezó a ayudar a Amanda con su carrera, a escribirle canciones, a abrirle puertas. Juntos llegaron a México y juntos se convirtieron en una de las parejas más exitosas e importantes de la música en español. En 1979, Diego grabó el álbum El Secreto Callado en Nueva York. El Secreto Callado. Otro título que resuena diferente cuando se conoce lo que vendría después.
En ese álbum estaban canciones como Es así, mi amor, y Yo no lloro por llorar. Las ventas en América Latina superaron los 500,000 álbumes y más de 1 millón de sencillos. En 1981 lanzó Estoy vivo, grabado en Los Ángeles y producido por José Quintana, quien también trabajó con Juan Gabriel, Maná, Marisela y Amanda Miguel. De ese álbum surgió La Ladrona, que alcanzó el número 1 en México, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia, Estados Unidos, España e Italia. Un éxito planetario. Y mientras Diego acumulaba número 1 tras número 1, mientras el mundo aplaudía y las listas se rendían a sus pies, en privado se estaba construyendo algo que no aparecía en ninguna entrevista, que no se mencionaba en ninguna rueda de prensa, que quedaba cuidadosamente fuera de la imagen pública de la pareja perfecta. Diego estaba siendo infiel. No se sabe exactamente cuándo empezó, no hay una fecha, no hay una confirmación de cuántas veces ocurrió ni con cuántas personas. Lo que sí se sabe, porque él mismo lo admitió, es que ocurrió. Y que ocurrió durante un periodo que él describió, con una ligereza que sorprende, como ser un poco travieso. Al principio era un poco travieso. Siempre amé profundamente a mi esposa, pero de repente me convertí en una persona de ojos brillantes. Ojos brillantes. Un poco travieso. Esa es la manera en que Diego Verdaguer eligió describir sus infidelidades cuando finalmente las admitió públicamente en 2018, en una entrevista con Univisión. No con culpa aplastante, no con vergüenza que lo inhabilitara, con la suavidad de alguien que ha tenido décadas para procesar algo, para encontrarle el tono adecuado, para convertir lo que fue una traición en una anécdota que se puede contar en televisión. Pude entender a tiempo, continuó. Y mi esposa es inteligente. Ella entendió que la amo profundamente y puso esas realidades a un lado. Puso esas realidades a un lado. Como si las infidelidades fueran algo que Amanda simplemente eligió ignorar, archivar, mover a una carpeta que no abre. Como si el proceso que eso le costó a ella fuera un detalle menor en la historia de su amor. Como si el dolor de Amanda fuera solo un obstáculo que, afortunadamente, ella tuvo la inteligencia de superar. Pero Amanda tenía una versión diferente, y cuando Amanda habló, el cuadro cambió completamente. En 2018, el mismo año en que Diego habló con Univisión, Amanda dio una entrevista con Omar Chaparro. Y lo que dijo no fue suave, no fue cuidadosamente construido. Fue directo, sin adornos, con esa contundencia que tienen las personas que han decidido decir la verdad aunque duela. No he engañado a mi esposo y nunca lo haría. Él ha hecho bastantes cosas, y yo se las he perdonado y no me arrepiento porque hoy tengo una familia. Así sea como sea. Pero sí, Diego ha hecho cosas que yo nunca le haría a él. Bastantes cosas, no una. No un episodio aislado que se puede explicar como un momento de debilidad. Bastantes. Plural. Un patrón que se extendió a lo largo de décadas mientras el mundo veía la pareja de cantantes perfecta. La historia de amor que duraba cuando todo lo demás se caía. El símbolo de que en la música también era posible la fidelidad y el compromiso. Amanda dijo algo más que también importa, que también pesa. No dijo que lo perdonó no porque no le doliera, no porque no supiera lo que pasaba, lo perdonó porque lo amaba, y porque separarse de alguien a quien se ama le parecía una broma cruel. Él sabía que para mí era el único hombre. Lo perdoné, y no me arrepiento porque continué viviendo con mi esposo toda mi vida. Preferí no separarme porque sentía que estaría separándome mientras aún lo amaba. ¿Y qué broma sería eso? Esa última línea es quizás la más honesta de toda esta historia. ¿Qué broma sería eso? Separarse de alguien que se ama porque ese alguien hizo daño. Quedarse con él no fue debilidad. Fue una elección consciente, una elección que tenía un precio que Amanda pagó sola, en silencio, mientras sonreía en los escenarios y cantaba canciones de amor junto al hombre que la había traicionado. Hubo un nombre que circuló durante años,
Un nombre que generó especulación, rumores, conversaciones en voz baja en la industria del espectáculo. El nombre de Salma Hayek. En una entrevista en el programa El Minuto que cambió mi destino, con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Verdaguer fue preguntado directamente sobre esto, y su respuesta fue, cuando menos, ambigua. Negó haber tenido una relación romántica con la actriz, pero en la misma entrevista admitió haber tenido una relación muy cercana con ella, y detalló cosas que no son exactamente las que se dicen de una amistad casual. Cenamos en el coche. Hubo un beso. Hubo un beso. Sí, esa frase quedó flotando en el aire. Diego la dijo y luego inmediatamente intentó rodearla de contexto, de marcos que la hicieran parecer menor. Describió su relación con Salma Hayek como una amistad amorosa, un amor platónico, una inspiración en la vida. En 2020, en el programa En su batalla, volvió al tema. Ha habido algo de especulación sobre esto porque alguien lo mencionó hace años, dijo, pero en realidad no es nada más de lo que acabo de decir. Nada más. Punto. Punto. Pone esa palabra puesta ahí, al final, como una puerta que se cierra. Como quien dice, no sigan preguntando. Como quien sabe que si se sigue tirando del hilo, algo más podría salir. Y luego, en otra entrevista recogida por Infobae, Diego fue un poco más lejos. Admitió que estaba encantado con la belleza y el talento de Hayek. Confesó que podría haberse enamorado de ella, y dijo algo que merece leerse despacio. Obviamente es una mujer divina, y quizás podría haber construido un sueño con ella si hubiera abierto la puerta de su corazón para mí. Pero yo tampoco estaba dispuesto. Sí, en un momento sí me llegó. De repente me miré en el espejo y dije, a ver, chiquillo. Como decía Joaquín Sabina, te estás enamorando. Dije, ok, está bien, y me calmé. ¿Qué significa eso exactamente? Que en algún momento sintió que podría haberse enamorado de Salma Hayek, pero eligió no seguir ese camino. ¿O que el camino ya estaba recorrido y lo que describe es el momento en que decidió frenarlo? La diferencia importa, y Diego nunca la aclaró del todo. Lo que sí es claro es que Amanda supo. Amanda siempre supo, y eso es, quizás, lo más revelador de todo. Amanda reveló en sus últimas declaraciones antes de que Diego muriera, que ella sabe la identidad de la persona o personas involucradas en las infidelidades de su esposo. No lo dedujo. No lo sospechó. Moss lo sabe porque Diego se lo confesó directamente. Esa revelación es la que más perturbó a los seguidores de la pareja, porque cambia la naturaleza de todo lo anterior. No fue un secreto que Amanda descubrió sola, revisando un teléfono, interpretando silencios. Fue una confesión. Diego eligió, en algún momento, decirle a Amanda quién era. ¿Por qué alguien hace eso? ¿Por qué, después de años de silencio, de mantener la imagen, de seguir adelante como si nada, Diego decidió nombrar a la persona frente a Amanda? ¿Fue culpa? ¿Fue la cercanía de la muerte? ¿Fue la necesidad de llegar al final sin ese peso? No hay respuestas confirmadas, solo versiones, solo hipótesis. Pero lo que sí es claro es que ese momento, sea cuando haya ocurrido, le costó algo enorme a Amanda. Porque saber el nombre lo hace real de una manera que la sospecha no puede igualar. La sospecha tiene bordes borrosos. El nombre es concreto. El nombre es una persona. El nombre es una historia con detalles. Y Amanda tuvo que cargar con ese nombre junto con su amor, junto con su matrimonio, junto con la imagen pública de la pareja perfecta. Admitió que al principio llegó a revisar el teléfono de Diego. Esa imagen duele de una manera particular. Amanda Miguel, una de las cantantes más grandes del mundo en español, revisando el teléfono de su esposo buscando evidencias de algo que ya sabía en el fondo que existía. No es la imagen que el público tenía de ella, pero es la imagen real, la imagen de una mujer que ama y que sufre, y que aún así decide quedarse. Hay algo en esta historia que va más allá de la infidelidad. Hay algo que tiene que ver con el tiempo, con lo que significa estar 45 años con alguien.
con lo que se construye en ese tiempo, y con lo que se destruye, y con lo que, a pesar de todo, sobrevive. Diego Verdaguer y Amanda Miguel no eran solo una pareja, eran socios en el sentido más completo de la palabra. Compartían escenarios, carreras, hija, vida doméstica, éxitos, fracasos, viajes, premios, decepciones. Diego había producido 9 álbumes de Amanda, le había escrito canciones, había lanzado su carrera cuando ella todavía no era nadie, y Amanda, por su parte, había sido el ancla, la que permanecía, la que perdonaba, la que ponía las realidades a un lado, como decía él, y seguía. ¿Es eso amor? ¿Es eso codependencia? ¿Es eso pragmatismo disfrazado de romanticismo? Probablemente es todo eso al mismo tiempo, en proporciones que cambiaban según el día, según la crisis, según la etapa de vida en que se encontraban. Lo que no se puede negar es que funcionó. En sus propios términos, con sus propias reglas, con sus propios costos, funcionó. Llegaron juntos al final, y ese final llegó de una manera que nadie eligió. En diciembre de 2021, Diego Verdaguer dio positivo por COVID-19. Fue hospitalizado. Su familia mantuvo la condición en privado, sin informar a los medios, sin declaraciones públicas, tratando de proteger algo que ya no podía protegerse. El 27 de enero de 2022, Diego Verdaguer murió en Los Ángeles, California. Tenía 70 años. El 28 de enero se confirmó oficialmente su fallecimiento. 2 horas antes de que se anunciara su muerte, Diego publicó un mensaje en su perfil de Twitter. No era una despedida explícita, era una dedicatoria. Una más. Como las que había hecho muchas veces a lo largo de su vida, en escenarios, en entrevistas, en canciones. Nunca me cansaré de dedicártelo. Eres y serás la ladrona que robó mi corazón. Lo dedicó a Amanda. Amanda respondió con 4 palabras. Siempre te amaré. 4 palabras que cierran casi 50 años. Que responden a décadas de amor y de traición, y de perdón, y de música, y de hijos, y de escenarios, y de madrugadas, y de peleas, y de reconciliaciones, y de todo lo que 2 personas acumulan cuando deciden quedarse juntas, aunque a veces no se sabe muy bien por qué. Siempre te amaré. No hay manera de saber si Amanda sabía, cuando escribió eso, que eran las últimas palabras que le enviaría mientras él todavía estaba vivo. No hay manera de saber si en esas 4 palabras estaba todo. El amor genuino. Pero también las infidelidades perdonadas, el nombre que él le confió, las noches revisando el teléfono, las dudas, los momentos en que quiso irse y no se fue. Probablemente sí. Probablemente en esas 4 palabras estaba todo. El comunicado oficial llegó de Díaz Music, el sello discográfico de Diego. Confirmó la muerte en la tarde del 27 de enero de 2022 en Los Ángeles, California. Confirmó el diagnóstico de COVID-19 en diciembre. Informó que el cuerpo sería cremado en Estados Unidos. La familia, sumida en el dolor, eligió una despedida privada. Adiós, querido Diego. Sigue soñando los sueños más hermosos que siempre compartiste. Te amaremos por siempre. Así terminó el comunicado. Y así empezó otra etapa para Amanda. Una etapa que todavía no termina. Una etapa en la que el hombre que la amó y la traicionó y volvió a amarla, ya no está para seguir contando su versión. Ya no está para matizar, para explicar, para usar sus palabras cuidadosas, sus metáforas románticas, su capacidad de convertir lo doloroso en algo que suena casi hermoso. Solo está Amanda y sus palabras. La carrera de Diego Verdaguer, vista desde afuera, es una historia de triunfo puro. 54 años de actividad. Más de 20 millones de discos vendidos en toda América Latina. Más de 20 discos de oro. 3 nominaciones al Grammy Latino. Más de 50 clásicos compuestos. Más de 20 álbumes producidos, 9 de ellos para Amanda.
a una fortuna estimada en $15 millones. Esos son los números. Esa es la columna de los logros. Pero hay otra columna, la que no aparece en los comunicados oficiales. Una primera esposa dejada con una hija de 1 año porque, en sus propias palabras, para él fue fácil decir adiós. Un segundo matrimonio de 45 años marcado por infidelidades que él mismo reconoció, minimizadas bajo el eufemismo de ser un poco travieso. Una mujer, Amanda, que perdonó bastantes cosas, es en plural, a lo largo de décadas. Un hombre confesado antes del final que lo cambió todo para ella. Y unas últimas palabras en Twitter que pueden leerse como amor genuino o como el gesto final de un hombre que siempre supo hablar muy bien para las cámaras. ¿Cuál es la verdad? Las dos columnas son verdad. Las dos coexisten. Diego Verdaguer fue un artista extraordinario y fue también un hombre que hizo daño a las personas que más lo amaron, no como excepción a su historia, sino como parte de ella. No a pesar de quién era, sino también porque de quién era. Y Amanda Miguel, que lo conoció en un semáforo en rojo en Buenos Aires en 1975, que se sentó en el asiento delantero de su auto y cantó una canción en inglés, que construyó con él una de las carreras más importantes de la música latina, que le perdonó bastantes cosas, y no se arrepiente porque continúo viviendo con mi esposo toda mi vida. Amanda Miguel es el centro real de esta historia, no la víctima, no la santa que perdonó al pecador. El centro. La persona cuya elección, repetida durante décadas, fue lo que mantuvo unida esta historia. Ella eligió quedarse sabiendo, eligió perdonar conociendo el nombre, eligió responder siempre te amaré 2 horas antes de que el mundo supiera que ya no había nadie a quien responderle. Y esa elección, más que cualquier infidelidad, más que cualquier confesión, más que cualquier número de discos vendidos o premios recibidos, es lo que define esta historia. Lo que dijo Diego antes de morir, la destruyó. Pero lo que Amanda eligió hacer con eso, la construyó de una manera que ninguna canción puede terminar de explicar.